estabas cargando y alábale, alábale. Ven tal y como estás, ven, Él te recibirá. Para esto hemos sido creados, para dar
daré, Señor. Por eso te amo, mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te Buenos días familia, buenos días iglesia, qué bueno volver a vernos a través de este medio, ya sea del Face o del YouTube. Esta semana ya estamos en la semana de Arequipa y el sábado queremos darles un mensaje breve a cada uno de ustedes o a toda la gente arequipeña o a todos los que están viviendo acá en la ciudad de Arequipa. Como me decía un hermano, dice que el arequipeño no necesariamente tiene que nacer en Arequipa, el arequipeño nace donde quiere. Entonces, si tú estás viviendo en esta ciudad y ya estás un buen tiempo, eres un arequipeño más. Y el sábado queremos darles un mensaje y también queremos orar por nuestra ciudad. El día de hoy yo quiero estar hablando con respecto a mirando a Jesús para recibir sanidad. Y yo creo que muchos de nosotros creemos que Jesús o Dios está interesado en sanar a las personas. Y que Dios no es el que está enviando enfermedades, sino al contrario, Él es un Dios que está interesado en sanar a cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos que saber y tenemos que creer de que nosotros tenemos un Dios bueno y maravilloso. En Éxodo capítulo 15, versículo 23 al 25, dice, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Ahora, una pequeña aclaración al margen de todo este versículo que acabamos de leer. Cuando leemos las palabras estatutos o leemos la palabra ordenanzas, en otras traducciones no lo mencionan así, sino está hablando de leyes. Y cuando habla de leyes, no se está refiriendo a los 10 mandamientos, ya que los 10 mandamientos vienen más adelante. Aquí está hablando de otro tipo de estatutos o otro tipo de ordenanzas que Dios les había enviado. Esta acotación es solo para que no haya confusión con respecto a lo que viene a ser los 10 mandamientos. En este pasaje nos habla de las aguas amargas que se tornan después en dulces. Ahora, ¿qué sucedió cuando Moisés arroja sobre las aguas este árbol o este trozo de madera y obviamente se endulzan las aguas? Y aquí nosotros estamos viendo, o aquí es un cuadro de lo que Jesús simboliza a la cruz. El pueblo de Israel siempre estaba murmurando y quejándose porque no tenían nada que beber. A pesar de su mala actitud, Dios no los reprende. Más bien Dios les concede su deseo y hace que esas aguas amargas se conviertan en dulces, que eso también representa la cruz de Jesucristo. Ahora todo este pueblo siempre estaba murmurando simplemente porque el pueblo era un pueblo rebelde, como también, si se dan cuenta, en este tiempo tenemos un pueblo bastante rebelde. Pero toda esta rebeldía, Jesucristo lo llevó en la cruz.
Así como también todos nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, Jesucristo lo ha llevado en la cruz. Por eso es de que nosotros venimos a ser tan limpios y Dios ha llevado nuestros pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Y todo el juicio divino que vino sobre la humanidad, Jesucristo lo llevó en la cruz, en ese lugar, y está ahí. Aquí Dios le dice a Moisés que él eche este madero sobre el agua para que endulzara estas aguas, porque las aguas eran amargas. Esto es un simbolismo de Jesús y de la obra que Jesucristo hizo simplemente para transformar lo amargo en dulce. Y eso es lo maravilloso de nuestro Padre Celestial y de Jesucristo. La semana pasada nosotros habíamos visto que a la hora que Jesús iba a la crucifixión, en 2 oportunidades le ofrecieron beber vino. Uno de ellos era un vino con mirra, que yo imagino que era un vino agradable y dulce, pero sin embargo él no lo aceptó. Y en la segunda oportunidad obviamente le dan vinagre, que es agrio, malogrado o ya deteriorado por el tiempo, que no es un vino que se suele consumir, que los soldados le habían dado, pero sin embargo Jesús lo bebe. Ahora, ¿por qué hace todo esto? Porque simplemente Jesús quiere que nosotros podamos beber un vino nuevo, un vino dulce, un vino agradable, y es lo mismo que hace Dios y que hace Jesucristo por nosotros. Por eso es que Dios está interesado en que tú y yo podamos tener una vida dulce, una vida agradable. Por eso es el propósito de lo que hace Jesucristo en la cruz. En el versículo 26 dice: y dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. Este versículo también es muy importante para nosotros. Y antes que nada debemos nosotros de ser agradecidos, porque nosotros estamos viviendo bajo la perspectiva del nuevo pacto, o sea, desde la cruz. Nuestra sanidad no está condicionada a reglamentos o a estatutos que nosotros tenemos que guardar. La sanidad es un don de Dios que Él nos los ha dado a nosotros y para este tiempo. Ahora, bajo el antiguo pacto o bajo la ley, la sanidad siempre dependía de actos, de ordenanzas, de cumplir cosas. Por eso es de que Dios les dice, si haces lo correcto, recibes bendición. Si no haces lo correcto, obviamente estás viviendo bajo maldición. Ahora, bajo el nuevo pacto, la única condición que nosotros tenemos que tener es estar en Cristo y creer en Jesucristo. La sanidad no depende de las cosas que nosotros podamos hacer, sino simplemente nuestra sanidad depende de que nuestra fe tiene que estar puesta en su fe. Dado que nosotros hasta cierto punto somos hijos de Dios por medio de la fe y Jesucristo está en nosotros, y si Él está en nosotros, entonces obviamente yo estoy en Él. Si entendemos esto bien, entonces se acaba la discusión de que tenemos que estar peleando en que yo tengo que tener más fe, tengo que tener suficiente fe, que mi fe tiene que crecer, y realmente no es así, porque ya anteriormente les había dicho de que nuestra fe es como un granito de mostaza. Y Dios no te pide una gran fe, simplemente te pide el 1% de tu fe. Si tú pones el 1% de tu fe en su fe, entonces hay un milagro. Por eso es de que cuando Jesús hacía milagros en todo lo que viene a ser el Nuevo Testamento, la gente venía y recibían sanidad. ¿Y sabes por qué? Algo muy simple, porque esta gente que no conocía, ni siquiera eran religiosos, ellos venían, ponían su fe, algo poquito ponían su fe en Jesús, y Jesús hacía un milagro. Y es más, Jesús es tan maravilloso que hacía un milagro y no solamente recibía su milagro, sino que te daba a ti, te daba la honra y te decía, oh, tienes una gran fe, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe ha hecho esto. Y eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Él hace el milagro, pero a ti te da la honra, a ti te dice, oh, tú lo has hecho. Y eso es lo maravilloso, pero a veces no entendemos que nuestra fe tiene que estar puesta en su fe. Entonces yo no tengo que estar tratando de esforzarme, tengo que crecer, tengo que hacer esto, tengo que conocer a Dios. ¿Sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es conocer lo que la gracia de Dios ya te ha dado. Y todo esto simplemente es por gracia. Tú y yo vivimos en gracia, somos salvos por gracia. Ahora, nuestra fe
nos hace alcanzar lo que la gracia ya nos dio. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, todos venimos a un mismo terreno que se llama gracia. Pero si yo quiero obtener algo, lo hago a través de la fe. Pero la gracia ya me ha sido entregada. Ahora, en el verso 26 dice, yo soy el Señor tu sanador. En el idioma hebreo se piensa que Dios era el que causaba las enfermedades, pero esto realmente no es así. Aunque Dios solo permitía que las enfermedades vengan a las personas porque ellos no acataban las instrucciones que se les había entregado o que se les había dado. Pero de ninguna manera Dios es el que está causando las enfermedades a la gente. No es así. Bajo la ley, el pueblo podía contar con las enfermedades si ellos no cumplían o no estaban cumpliendo las condiciones o los estatutos que Dios les había dado. Pero bajo el nuevo pacto, todos los requisitos fueron cumplidos por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no tenemos la necesidad de estar llenando requisitos. Simplemente lo único que nosotros tenemos que hacer es saber que Él ya cumplió todos esos requisitos y yo puedo disfrutar y descansar en Cristo Jesús. Cuando la gente pecaba o cometía errores bajo el antiguo pacto, ellos recibían un castigo. Pero bajo el nuevo pacto de la gracia, aunque nosotros pequemos o nos equivoquemos, la Biblia dice que nosotros tenemos un abogado. Ese abogado, ¿quién es? Es Jesucristo delante del Padre. Algunos sostienen o algunas personas creen de que si tú pecas, si tú comienzas a errar, entonces nosotros caemos de la gracia. Y no es correcto ese pensamiento. Porque en realidad lo que nos mantiene cerca de Dios, lo que nos sostiene a ti y a mí, cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros hemos fallado, ¿qué es lo que nos sostiene? Nos sostiene su gracia. Por eso es de que yo peco y su gracia me sostiene. Yo me equivoco y su gracia me sostiene. Ahora, ¿qué significa la palabra pecado? Fallar en el blanco. Eso es lo que significa la palabra pecado. Entonces, les voy a poner un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo también. La gracia de Dios viene a ser como el arca de la salvación en medio del diluvio. Cuando caemos dentro del arca, o sea, si tú pecas dentro del arca, realmente nadie viene, te agarra y te bota por la borda. No, simplemente si tú pecas, si tú te resbalas dentro del arca, sigues estando dentro del arca y lo único que tienes que hacer es volver a levantarte y seguir tu camino. ¿Por qué? Porque si yo estoy dentro del arca, estoy a salvo y estoy seguro. El arca de Noé no es tan solamente otro simbolismo del Antiguo Testamento que está hablando Jesús y de la obra terminada en la cruz. Por eso es que nosotros tenemos que entender, si yo tengo a Jesús como mi Señor y Salvador personal, estoy viviendo en la gracia. ¿Puedo pecar? ¿Puedo equivocarme? Sí. Pero eso no significa que Dios me haga a un lado. No. Ahora, ¿te estoy dando una licencia para pecar? No, no te estoy dando ninguna licencia para pecar. Lo único que te estoy diciendo es de que cuando nosotros estamos dentro de la gracia, nos equivocamos, nos resbalamos, porque te vuelvo a repetir, ¿qué significa la palabra pecado? La palabra pecado significa errar en el blanco. ¿Vamos a errar en el blanco? No una vez, muchas veces, pero eso significa que yo soy un pecador. No, no tengo conciencia de pecador. Simplemente dentro de mí tengo la naturaleza, la misma naturaleza de Dios. Yo soy justo, Dios me mira justo. Y esto lo hemos visto semanas anteriores, de que cuando tú te acercas a Dios, Dios no te ve a ti, escucha tu voz, pero Él viene, te palpa, te agarra y dice, hueles a mi Hijo Jesús. Y te está palpando y dice, tú eres Jesús. Por eso es de que hasta cierto punto, la sangre de Jesucristo a Dios lo vuelve ciego. Porque Dios no puede ver lo que está detrás de la sangre. Simplemente te ve a ti cubierto de la sangre. Y la sangre nos ha limpiado. La sangre nos hace justos delante de nuestro Padre Celestial. Así es que tú y yo no podemos permitir que alguien venga y nos esté simplemente tratando de echar fuera de la borda. Que traten de echarte fuera de la salvación. Que traten de bajarte del arca de la salvación. Que realmente... Como personas nos equivocamos, te vuelvo a repetir, pero sabes que tú no tienes que permitir que alguien venga y te baje de ese bote de la salvación. Los seres humanos
pueden hacerte a un lado. Es más, los seres humanos siempre nos hacen a un lado. Pero ¿sabías de que Dios nunca te hace a un lado? ¿Y sabes por qué Dios nunca te va a hacer a un lado? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 2, dice que tú eres la obra maestra de Dios. Estuve viendo algunos días atrás unas imágenes o en una de las fiestas que le hicieron a la reina Isabel de Inglaterra. Y a la hora que estaba viendo algunas imágenes que está en el YouTube, comencé a ver algunos personajes, reyes, príncipes, artistas, presidentes, gente que tenía mucho renombre. Y la reina obviamente es bajita, ya con su edad, tal vez no es la más bonita. También estuve viendo las imágenes de ella cuando era joven, simpática, sí, pero había mujeres mucho más bonitas. Hay gente que es mucho más millonaria, hay gente que tiene, no sé, mayores cosas que esta reina, pero lo interesante es de que esta reina nunca se quedó chiquita por la condición que los demás tenían. Yo cuando la miraba, esta mujer entraba, y yo creo que ella se sentía segura de que ella era la dueña de todo ese lugar. En otras palabras, yo creo que esta mujer pequeña parecía que era la cereza del pastel. ¿Y sabes por qué? Porque esta persona está totalmente segura del linaje que tiene. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el linaje que tú tienes? ¿Se han dado cuenta que muchos de nosotros a veces nos vemos en el espejo y no nos gusta cómo nos vemos? Unos son altos, otros son flacos, otros son gordos, otros son chatos, otros son pelones, otros tienen mucho pelo, otros parecen un mono. Y realmente hay infinidad de cosas, pero nunca estamos contentos con lo que realmente Dios nos ha puesto. Y sabías de que Dios, antes de formarte, Él vino y puso todo en ti. Y Él dijo, cuando terminó de formarte, dijo, wow, esta es mi obra maestra. Hace unos años atrás fui con mi esposa, fuimos con mi esposa y con Pastor Jim, que nos invitó, nos fuimos al norte. Y a mi esposa le gusta ver lo que es la puesta del sol. Entonces yo dije, wow, qué lindo, que esto debe ser maravilloso. Pero ¿sabías de que la puesta del sol, ninguna montaña suiza y los lugares más hermosos, eso no es la obra con la cual Dios se puede sorprender? ¿Sabías que la obra con la que Dios se puede sorprender es contigo? Porque Él dice, tú eres mi obra maestra. Y cuando Él te mira, Él dice, wow, ojo, tú no eres un producto. Tú no eres un producto que sale de una fábrica. No, yo he trabajado en Coca-Cola. La Coca-Cola, ya sea grande, chiquito, mediana, de acuerdo a los tamaños, es la misma en todos los lugares. Pero ¿sabías de que cuando Dios nos ha creado a ti y a mí, no somos igual que un producto que todos salimos iguales? No, Dios nos ha formado de una manera diferente. Si Dios te ha puesto el color que tú tienes, es porque tú eres algo especial. También estuve leyendo una historia. Dice que había un hombre que había muerto pobre, muy pobre. Entonces vinieron los familiares, lo enterraron a este hombre y comenzaron a buscar entre sus cosas qué es lo que había tenido. Y encontraron una pintura que estaba ahí en uno de sus rincones. Así que vino un familiar y dijo, qué linda esta pintura. Y agarró, se la llevó para ser mostrada, obviamente, en esos lugares, ¿cómo se llaman? En unas galerías. Entonces cuando la ven esta pintura en esa galería, viene un hombre que es conocedor de todo esto, la comienza a mirar y dice, wow, dice, esta pintura no baja de $1.000.000. Entonces a lo que yo voy es de que muchos de nosotros tenemos algo dentro de nosotros, pero no estamos valorando el valor que Dios ha puesto en ti. También estuve viendo algo interesante. Dice que los científicos o los que estudian el cuerpo humano, dice que le pusieron un valor al cuerpo humano. ¿Sabes cuánto es lo que vale un cuerpo humano? Cerca de $6 millones. ¿Te puedes imaginar? Entonces yo puedo ver cada vez que veo a un hermano, digo, wow, ahí va caminando $6 millones. Y dice que es el hombre promedio, o sea que en mi iglesia no hay hombres promedio, somos más allá del promedio. Entonces yo creo que cuando puedo ver a uno de ellos digo, wow, ahí vienen $9 millones. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto un valor en ti. El tema es de que a veces nosotros no estamos valorando. ¿Y sabías de que
Dios en alguna parte de tu cuerpo ha puesto un sello. Así como nosotros tenemos una camisa y dice hecho en México, hecho en China, o hecho en Perú, o hecho en Estados Unidos, o hecho no sé dónde sea. Yo creo que Dios ha puesto un sello en algún lugar de tu cuerpo donde dice hecho por el Dios magnífico y maravilloso. Dígame, ¿eso no es maravilloso? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que permitir que la gente nos haga a un lado? Tú no puedes permitir eso. Lo que tú tienes que hacer es comenzar a saber quién eres tú, cuál es tu linaje. Ahora, la sanidad en el nuevo pacto no está condicionado a los requisitos que yo tenga que hacer o que no tenga que hacer o que tenga que cumplir. Lo que yo tengo que saber es de que Jesucristo, Él murió por mí, Él cumplió todos los requisitos y Él está listo para ministrarme sanidad. Miren, cuando el leproso se acerca a Jesús, le hace una pregunta y le dice: Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Esta respuesta, la respuesta que Jesús le hace, le dice, la respuesta que Jesús le da, no le está haciendo una respuesta bajo la ley, sino le está dando una respuesta bajo la gracia, ya que el leproso vino a Jesús bajo la perspectiva de la ley. ¿Por qué? Porque los leprosos eran personas inmundas. Los leprosos eran personas que eran apartadas. Prácticamente tú no servías o no eras nada bajo la ley. Por eso es de que este hombre leproso, cuando se acerca donde Jesús, él se acerca bajo la perspectiva de la ley y dice: si quieres, puedes limpiarme. Pero sin embargo Jesús no le responde bajo la ley, sino que le responde bajo la gracia. Y bajo la gracia su respuesta siempre es: sí, quiero ser limpio. En el nuevo pacto de Jesús, Él es nuestro sanador, sin que tengamos nada que cumplir. Simplemente no hay condiciones, no hay requisitos. El único requisito, te vuelvo a decir, es de que nosotros podamos creer en Jesucristo y estar en Él. Eso es todo. En Éxodo capítulo 15, los versículos que acabamos de leer, en el versículo 23 comienza de que Dios hace un milagro, cambia las aguas amargas y las transforma en aguas dulces. Por medio, obviamente, de este árbol que está representando hasta cierto punto el madero donde Jesucristo tenía que ser crucificado. Pero también termina diciendo: porque yo soy el Señor, tu sanador. Ahora, tenemos que entender esto. Dios está interesado en sanarte. Pero también hay algo muy interesante en todo esto. Este mismo capítulo o este mismo pasaje se vuelve a repetir. No solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Estos dos pasajes están hablando de lo mismo. El primero está hablando desde la perspectiva antes de la cruz. Y el segundo está hablando después de la cruz. Ahora, es muy importante que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, siempre tenemos que tener presente algo, que desde la perspectiva es después de la cruz, y todo lo que nosotros podamos leer desde la perspectiva antes de la cruz, simplemente está simbolizando a lo que Jesucristo iba a hacer más adelante en la cruz. Cuando hablamos de la muerte de Jesús, cada uno de nosotros tenemos una imagen. ¿Por qué? Porque hemos visto a través de las películas cómo Jesús murió, cómo Jesús fue crucificado, y tenemos una imagen. La semana pasada inclusive estuve hablando de que los clavos que habían crucificado a Jesucristo medían entre 11.5 y 16 centímetros de largo. Estos días he estado viendo, hay algunos clavos que vienen a de 20 centímetros a 22 centímetros. Ahora, todo esto simplemente son cosas que yo no puedo precisar, solamente son hipótesis. Pero hay algo interesante en todo esto. El diámetro que estos clavos medían eran cerca de 1 centímetro. En sí era 0.9 centímetros. Y vamos a pasarles algunas imágenes para que ustedes puedan tener un poco más clara lo que les quiero decir. Estos clavos, que medían un promedio de 16 centímetros,
no tenían punta, su punta era punta Roma. O sea que yo me puedo imaginar, cuando ponían este clavo, lo clavaban y destrozaba prácticamente todo, destrozaba tendones, estaba destrozando huesos, todo lo estaba destrozando. Ahora, es interesante también porque a nosotros nos han dicho de que a Jesús lo crucificaron con sus piececitos así. Pero de acuerdo a los estudios de la gente estudiosa, dice que hay dos hipótesis. Uno de ellos que es que a Jesús lo crucifican de esta manera, que también vamos a pasar en las imágenes, y no son 3 clavos, sino que son 4 clavos, cada uno en una pierna. Pero también hay otra forma como lo crucificaban, que era la forma un poco más tradicional, o la forma como los romanos crucificaban a los seres humanos. Era no con las piernas así, sino que con las piernas abiertas, y los clavos venían entre el tobillo y cruzaba y iba directamente a la madera. Que eso también lo van a estar viendo ustedes en las imágenes. Ahora, todo lo que les estoy diciendo simplemente es una hipótesis. Les estoy contando todo esto simplemente para que tengan una mejor imagen y que puedan entender lo que realmente Jesucristo sufrió por ti y por mí. Te vuelvo a repetir, todo esto es una hipótesis. ¿Cómo habrá sido? No lo sé, pero lo único que yo sí sé es de que Él vino y se puso en nuestro lugar y Él llevó todo ese castigo brutal, lo llevó Jesucristo en la cruz y simplemente lo hizo por amor a ti y a mí. Amén. Ahora, si nosotros solamente miramos a la cruz sin Jesús, no tiene ningún significado. Pero si nosotros miramos la cruz con Jesucristo, ahí entonces tiene mucho significado para nosotros. Porque hasta cierto punto su cuerpo ha sido molido, ha sido mutilado y simplemente con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Para que nosotros realmente podamos ser cubiertos y ser limpiados por la sangre maravillosa y preciosa que Jesucristo derramó en la cruz. Por eso es de que en Éxodo capítulo 15 hemos mencionado que al final de este versículo, ¿qué es lo que está diciendo? Porque yo soy el Señor tu sanador. La palabra sanador o sanidad en hebreo es Raá, que se puede leer Rafa, que es que yo soy Jehová Rafa, que soy Jehová tu sanador, yo te sano. Pero ahora vamos a ir a Números capítulo 21, al libro de Números, y vamos a leer desde el capítulo 21, del 5 al 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Si leemos este pasaje en una forma muy a la ligera, muy simple, y sin profundizar lo que realmente significa detrás de todo esto, podríamos pensar de que entonces Dios es el que causa las enfermedades, Dios es el que causa el mal a la gente. Pero realmente no es así, sino que el pueblo no cumplió las instrucciones que Dios le había dado anteriormente, y ahora ellos tenían que padecer las consecuencias de dicha mala conducta, porque ellos tenían una mala conducta. Ahora, Dios tuvo hasta cierto punto que permitir que esto sucediera, pero de ninguna manera Él fue el causante de estas enfermedades o de estas dolencias. Y debemos recordar que cuando estaban bajo el pacto o bajo la ley, ellos tenían requisitos, ellos tenían que cumplir ciertas cosas, ciertas ordenanzas que Dios le había dado. Ahora, pero ¿cuál fue el gran problema del pueblo? Que el pueblo siempre estaba murmurando, se quejaba de la provisión divina, se quejaba de Dios, se quejaba del liderazgo. En otras palabras, al quejarse habían consecuencias. Y Dios hasta cierto punto no le quedó otra, sino que permitir que esto fuera así. Pero hay algo muy interesante en todo esto, porque a pesar de que Dios permite que esto suceda, también Dios les provee una sanidad. O mejor dicho, Dios les provee una solución a este problema. Ahora nosotros debemos de estar agradecidos de estar bajo el nuevo pacto en Cristo Jesús, y que realmente Él cumplió todos los requisitos.
Si nosotros estuviéramos viviendo en ese entonces, les digo una cosa, nosotros estaríamos igual que el pueblo. Estaríamos siendo mordidos por las serpientes. Realmente, ¿sabes por qué? Porque nosotros tampoco no hubiéramos cumplido todos los estatutos o todos los mandatos que Dios hubiera puesto. ¿Por qué? Porque era muy complicado el poder hacerlo. Ahora, el pacto que nosotros estamos viviendo es un pacto maravilloso, porque no demanda requisito alguno de nuestra parte. Nosotros podemos venir y simplemente dejarnos caer en los brazos de Jesús. ¿Te has puesto a pensar en eso? Tú no tienes que llenar requisitos, tú no tienes que venir y agradarle bien a Dios, simplemente tú vienes tipo conchudo y dices, ay Señor, me caigo en ti. Es como cuando viene uno de nuestros hijos y te dice, papá, tengo hambre. Y el día anterior se bajó toda la refrigeradora. Y viene tu hijo y te dice, papá, sigo de hambre. ¿Se han dado cuenta que a veces los hijos hombres parece que tuvieran una boa dentro de ellos? Nunca se sacian. Ahora dime, ¿qué es lo que ellos hacen? Simplemente ellos vienen y se tiran en ti todavía. Papá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. ¿Qué es lo que hace el padre? Se levanta y le prepara. Y yo creo que de la misma manera, Dios, cuando Dios quiere hacer algo en ti, Él lo único que dice es, ven, descansa en mí. Acá están mis brazos. Y tú vienes y te tiras encima de Él y Él te sostiene. Y Él te dice, wow, mi hijo, te amo. Ese es el amor que Dios tiene por nosotros. En el versículo 6 de este mismo pasaje, dice, y el Señor envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Ahora, esto era una situación bastante complicada, era realmente muy fuerte para ellos. No está hablando acá que murieron 5 o 10 personas, sino dice que murió una buena cantidad de pueblo. Pero ¿cuál fue el gran problema? ¿Cuál fue la causa de por qué sucedió todo esto? Porque simplemente el pueblo siempre estaba murmurando contra Dios, estaba murmurando contra sus líderes, estaba murmurando contra la provisión que Dios les había dado. Versículo 7 dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti. Y ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y es interesante porque aquí nosotros podemos ver de que Moisés intercede por el pueblo. Que viene a ser un mismo símbolo de lo que Jesucristo está haciendo por nosotros, que Él viene e intercede al Padre por nosotros. Versículo 8. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Aquí Dios está hablando directamente como Moisés, está hablando con Moisés y le está diciendo como que si Moisés fuera un profeta. Pero si nosotros también leemos el libro de Hebreos, en los últimos tiempos habla por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, por esa razón es que cuando Jesús se aparece en el monte de la transfiguración, junto con Moisés se aparecen 2 hombres. Uno de ellos era Moisés y el otro era Elías. Y sale una voz del cielo, del Padre, donde dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Es interesante porque cuando Jesucristo es bautizado por medio de Juan el Bautista, y él sale de las aguas, se escucha la misma voz, pero es una voz diferente, donde viene y dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ahora la pregunta es, ¿Jesús hizo algo ahí? Nada, recién comenzaba. ¿Hizo algún milagro? Nada, pero Dios estaba ya contento con su Hijo. Dijo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y después, en el monte de la transfiguración, se aparece igual y le dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá Dios? ¿Que prestemos oídos a quién? ¿A los profetas y a los apóstoles? No, está diciendo, presta atención a Jesús. En el monte de la transfiguración, Moisés representa la ley y Elías está representando a los profetas. Te vuelvo a repetir, ¿a quién tenemos que prestar atención? ¿A la ley o a los profetas? Te vuelvo a repetir porque esto quiero que se quede claro. Yo no tengo que oír ni la ley ni a los profetas, yo tengo que oír lo que Jesucristo tiene para mí. Cuando Moisés intercede por el pueblo de Dios, Dios le da una solución al pueblo. En el versículo 8 que hemos leído dice, hazte una serpiente ardiente
y ponla en un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Cuando la Biblia hace mención al bronce, se está refiriendo siempre al juicio. Por ejemplo, la armadura de Goliat, que esto lo habla en 1 Samuel capítulo 17, 5 y 9, y está hablando cómo era la armadura de Goliat, era toda de bronce. Ustedes pueden leerlo, pero todo el bronce significaba simplemente juicio. El altar del holocausto también era de bronce, que está representando al juicio de Dios. Ahora, ¿qué habían de hacer los israelitas cuando eran mordidos por las serpientes? ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Ojo que en el desierto no habían hospitales, no habían postas médicas, tampoco había antídoto para las mordeduras de estas serpientes, no había lo que nosotros tenemos acá, las urgencias, no había nada de eso. Inclusive yo pienso que si hubiera habido un antídoto para las mordeduras de estas serpientes, yo creo que ni siquiera hubiera alcanzado todo el antídoto, porque no era uno, no eran 5, no eran 10, era casi todo el pueblo. O sea, y casi todo el pueblo estaba a punto de morir. Así es de que hasta cierto punto no tenían otra opción. Si ellos querían vivir, no tenían otra opción. Ellos tenían que venir y mirar la serpiente de bronce que Moisés había levantado por orden de Dios. Imaginémonos por un momento todo el pánico que ellos estaban viviendo. Era realmente una situación bastante complicada. Yo podía ponerlo a la actualidad ahora. Yo creo que es algo muy similar lo que estamos nosotros viviendo en este tiempo. Obviamente en ese momento estaban las serpientes, que yo creo inclusive que la gente caminaba y no se daba de dónde salían las serpientes. Tal vez salían de la tierra, salían de algún lugar y picaban y morían. Es como que nosotros ahorita nos vamos al súper, nos vamos a un lugar y nadie sabe quién tiene el COVID-19, nadie sabe quién tiene el coronavirus. Y yo puedo imaginarme que es un caos lo que estamos viviendo. Claro que sí, es un caos no solamente de Perú, es un caos mundial, sí. O sea, estaban viviendo hasta cierto punto en una situación terrible. La única solución que tenían habían dos cosas. Ellos tenían que tranquilizarse y después tenían que levantar su mirada a la serpiente de bronce. La mordedura de las serpientes no significaba el fin o no significaba la muerte para ellos, sino que era algo simplemente pasajero. Porque cuando ellos miraban a la serpiente de bronce que Moisés había levantado, ellos, ¿qué es lo que necesitaban? Necesitaban tener fe. Ahora, ¿cómo se manifestaba la fe? Mirando hacia la serpiente de bronce, que viene a ser un símbolo de Jesucristo. Entonces, yo puedo ver que en este tiempo es lo mismo. Muchas personas, algunos hermanos han fallecido y realmente es bastante penoso. Pero ¿sabes qué? Yo creo que este es un tiempo, no es para aterrorizarnos, no es para tener miedo, sino es un tiempo para levantar nuestra mirada y buscar lo que Jesucristo ha hecho en la cruz por ti y por mí. Yo creo que es un tiempo de decir, voy a mirar a Jesús, voy a poner mis ojos en Jesucristo. Él es mi salvación. En el versículo 8 dice, y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Esta palabra mirare significa raá, o sea, o significa Rafa, que viene a ser yo soy el Señor tu sanador. De las dos palabras hebreas, para sanidad y para descanso, se conforman la palabra mirare o mira, la cual nos está hablando que nosotros tenemos que relajarnos y contemplar lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Eso es lo que está significando esta palabra Ra. Cuando viene Dios y te dice, yo soy tu sanador. Entonces, si tú entiendes que Él es tu sanador, entonces tú no te tienes que desesperar, sino lo primero que tú tienes que hacer es tranquilizarte y mirarlo a Él, porque Él es tu sanidad. Cuando recibieron sanidad los israelitas,
que habían sido mordidos por estas serpientes venenosas, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos venían y levantaban su vista y miraban esta asta o esta serpiente ardiente. Y todos los que miraban eran totalmente sanados. En este tiempo, te vuelvo a repetir, en este tiempo de pandemia que nosotros estamos viviendo, nuestros ojos tienen que estar puestos en la obra terminada de Jesucristo, lo que Jesús ya ha hecho. Él no ha enviado este tipo de cosas, no. Simplemente Dios está interesado que a pesar de todo lo que nosotros podamos estar viviendo, Dios no ha cambiado. La Biblia dice, yo sigo siendo tu sanador. Yo sigo siendo el Dios que quiere sanarte. Ahora, Dios no está negando las enfermedades. Él no te está diciendo, confiesa que tú no tienes enfermedades, habla que no tienes enfermedades, o que no existen las enfermedades. No, Dios no te está diciendo de ninguna manera eso. La enfermedad es algo real, y hasta cierto punto las enfermedades siempre te van a conducir ¿a dónde? A un fin, la muerte. Si tú niegas la enfermedad, hasta cierto punto estarías cayendo como un gnóstico. ¿Y sabías que la palabra gnóstico no solamente sale en esta época, sino que sale desde el tiempo de Jesús? Y esto lo habla en 1 de Juan capítulo 1. La palabra gnóstico o gnosticismo es una doctrina, una filosofía o una religión desde los primeros siglos de la iglesia, que vienen a ser una mezcla entre la iglesia cristiana, las creencias judías y los orientales, que se dividen después en varias sectas y pretenden tener un conocimiento intuitivo y de misterios, de cosas divinas. Y realmente Dios no te está diciendo que estés negando o que estés ignorando las enfermedades, sino que Él te está diciendo que en medio de las enfermedades, en medio de tus dolores, en medio de todo lo que estás viviendo, quiero decirte de que yo soy tu sanador. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios no te dice que niegues, Dios te está diciendo, entiendo lo que estás viviendo, pero a pesar de todo eso, yo quiero sanarte, yo quiero bendecirte, yo quiero levantarte, yo quiero que tú disfrutes de la buena vida que te he enviado. Así es. Miren, en San Juan capítulo 3, versículo 14, dice, y cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si nosotros vemos en la primera parte prácticamente está hablando de lo anterior que hemos leído. Y la segunda parte está diciendo que es necesario, es importante que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, ¿a quién está indicando? Simplemente está simbolizando a la cruz, ¿verdad? Y habíamos visto que el bronce está representando el juicio. Ahora, sobre la cruz de Cristo, el juicio ya ha sido completado. Jesús llevó el juicio de toda la humanidad y nosotros podemos vivir en libertad. Pero ¿cuándo yo puedo vivir en libertad? Cuando yo vengo y comienzo a mirar a Jesucristo, lo que Él ha hecho por mí, cuando yo comienzo a entender que realmente la sanidad es un regalo que Dios me ha dado. Y sabías de que cuando tú recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, tú recibes a Jesús y dentro de ti hay una semilla de sanidad. Dentro de ti, cuando recibimos a Jesucristo, dentro de Jesucristo están todas las semillas de bendición. Escúchame, están todas las semillas de bendición. Ahora, ¿cómo yo puedo sacar esa semilla de bendición? Cuando yo vengo y le creo a Jesucristo y le digo, Dios, tengo este problema. Y yo creo que Dios viene y dice, ahí hay una semilla, sácala. Oh, y sacas. Y Dios te prospera. Dios, estoy pasando con este problema. Y Dios dice, ahí he puesto una semilla de sanidad. Vamos, sácala. Pero ojo, para que la semilla de sanidad pueda salir y pueda reflejarse en mi cuerpo, yo tengo que poner esa semilla chiquitita, que es mi fe, la tengo que poner en su fe. Y cuando la pongo en su fe, entonces esa semilla brota y simplemente hay sanidad en mi cuerpo. Es algo muy sencillo, parece difícil, pero ¿sabes qué? Eso es lo que hace Jesucristo. Por eso es de que antes de que nosotros podamos estar orando por ustedes,
yo quisiera que tú puedas simplemente tener algo muy claro. Cuando una persona viene y ora por ti, tú no necesitas hacer nada. Simplemente lo único que tú tienes que hacer es solo recibirlo por fe. Y recibirlo porque Jesús está dentro de ti. Por eso es que yo quiero hacer ahora una oración para que tú puedas recibir a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Y después de esto, yo quiero orar por ti. Así es de que tú quieres hacer esta oración, quiero que repitas esto conmigo. Señor Jesús y Padre Celestial, en este día yo te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Y te doy gracias porque tú eres mi Salvador. Tú has llevado todos mis pecados. Has llevado todo en la cruz, mis enfermedades, todo. Y ahora yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Y yo te invito a que vivas y mores en mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Eso es algo muy sencillo. No es un cambio de religión, porque no te he hablado de religión. Ahora, si tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, que lo tienes, yo quiero que ahora mismo tú puedas poner tu mano en cualquier lugar de tu cuerpo donde estés teniendo alguna enfermedad y yo quiero hacer una oración. Si hay alguna persona, si hay algún familiar que está teniendo este problema del COVID-19 o del coronavirus, si tú tienes ahorita un pañuelo, tienes una ropa, yo quiero, o si él está ahí, yo quiero que ahora mismo tú puedas poner tus manos sobre él y vamos a orar. Y vamos a ponernos de acuerdo. La Biblia dice, donde dos o más están presentes, Él está ahí, está listo. Dice, la oración del justo puede mucho. Entonces, si tú tienes a Jesús como tu Señor y Salvador personal, tú eres justo, yo soy justo, somos justos. Entonces, como justos, vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos, Dios. Declaramos, Señor, que todo este virus que haya tocado el cuerpo de algún familiar, de alguien muy cercano a nosotros, ahora en el nombre de Cristo Jesús, demandamos y declaramos que ese virus va a morir inmediatamente en el nombre de Jesucristo y va a tener que salir de esos cuerpos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias también te doy, Señor, porque yo declaro, Señor, que en este momento tú, Señor, estás tocando corazones, hígados, páncreas. En este momento yo declaro, Señor, que hay sanidad sobre esos miembros, Señor, ahora en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias también te doy, Señor, porque ahora yo puedo sentir algo muy fuerte, que hay una persona que está teniendo un problema en su ojo izquierdo. Ahora yo declaro, Señor, que este ojo va a tener que ser restaurado en el nombre de Cristo Jesús. Si perdió la vista o la vista la iba perdiendo, ahora yo declaro que va a venir a una recuperación en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te doy, Señor, porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz y tu palabra sale, Señor, y cuando alguien la recibe con fe, entonces tú haces milagros en esas personas. Padre, te doy gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, porque ahora también, Padre, que hay personas que están teniendo problemas en sus caderas. Hay una persona que está teniendo un problema en su cadera derecha. Y ahora en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que esta cadera va a tener que ser restaurada en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Padre, porque ese fémur, esa parte se va a ser, Dios va a restaurar, va a reconstruir todo ese hueso, Señor. Y declaro, Señor, que todo dolor sale de ese cuerpo. Y declaro, Padre, que hay un milagro en esa cadera, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias te doy, Señor, porque tú eres un Dios que estás listo para seguir obrando, estás listo, Señor, para seguir sanando, estás listo, Dios, para poder seguir haciendo milagros en medio de tu pueblo. Te damos gracias, Padre, porque a pesar de todo lo que podamos estar viviendo en este tiempo, nosotros vamos a hacer lo mismo como tú lo hiciste en el Antiguo Testamento. Solo que nosotros podemos levantar nuestra vista y mirar a Jesucristo y saber, Padre, que Jesús ha llevado todas nuestras enfermedades. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú has recibido una sanidad, nos gustaría que nos puedas escribir o nos puedas enviar algún mensaje. Realmente yo ahorita estoy sintiendo algo muy fuerte, realmente, de la presencia de Dios. Y si algo ha pasado en tu vida, yo quiero que tú puedas escribirnos.
que puedas tener toda la libertad para poder escribirnos y dar testimonios las próximas semanas. Si tú has recibido a Jesús, igual queremos que nos escribas, queremos saber de ti, queremos estar orando por ustedes. No se olviden, estamos orando por nuestra nación, por nuestra ciudad, a partir de las 10 de la noche hasta las 10:30. Si quieres hacerlo más tiempo, está muy bien, pero hemos puesto esa media hora para que tú puedas sacarlo, puedas estar orando tú por tu situación, por la ciudad y por lo que Dios va a hacer también en nosotros. Si tú estás listo igual para diezmar y ofrendar, obviamente con mucha libertad, te vamos a estar dejando también las cuentas. Quiero que lo hagas con mucha libertad. Tenemos el banco Crédito, el Continental y el Interbank. Entonces te vamos a estar dejando ahí las cuentas. Solo quiero recalcar esto. Cuando tú diezmas y ofrendas no es para ser bendecido, simplemente es el reflejo de lo que tú ya eres. Y si tú tienes un buen reflejo, entonces tú eres una persona que te levantas para diezmar y ofrendar. Cuando tú te miras a través de la palabra de Dios, del espejo de la palabra de Dios, miren, no hay mucho que decir. Simplemente yo me miro y digo, wow, soy bendecido. Mi reflejo es ser bendecido, yo soy agradecido a mi Padre, soy agradecido a Dios. Si Él diezmó a su Hijo, de todo lo que Él me ha dado, yo diezmo y ofrendo, y lo hago con gozo y con mucha alegría. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. No se olviden, este sábado vamos a estar orando igual por nuestra nación. Vamos a tener un mensaje muy corto. Y bueno, que Dios los bendiga y que tengan un gran fin de semana y también que tengan una semana bendecida. Nos vemos. Gracias. ...2020... el año de poder y propósito. Nuestra visión: 1. Conoce a Dios. 2. Encuentra libertad. 3. Descubre tu propósito. 4. Marca la diferencia. Eres Dios de victoria, la historia es tu historia. Corramos juntos con la visión de